Buenos días a todos. Antes de iniciar mi presentación, quiero agradecer al comité organizador de este primer Congreso Virtual de Salud de la Mujer, y en especial al doctor Orlando Forestieri por la invitación. Y me voy a presentar. Yo soy Gladys Fernández, soy médica ginecóloga, especialista en endocrinología ginecológica y de la reproducción. Soy docente de esta carrera en la Universidad de Favaloro y me desempeño como jefa de la sección de endocrinología ginecológica y climaterio en el Hospital de Clínica José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, y ahora voy a compartir pantalla para exponer entonces mi tema, que saben que es la neuroendocrinología y programación fetal del SOP. ¿Qué quiero mostrarles aquí? Que ustedes saben que el síndrome de ovario poliquístico por lejos es la causa más frecuente de infertilidad por anovulación y que afecta entre el 6 al 10 y hasta el 20% de las mujeres en edad reproductiva, según cuál es la definición que utilicemos. Que en el 2018 las guías internacionales sugieren que se utilice para el diagnóstico del SOP los criterios de Rotterdam, que sabemos que constan de 3 elementos, y que de acuerdo a la combinación obtendremos los 4 fenotipos existentes, como es el A o completo, el fenotipo B o SOP incompleto, el C o SOP ovulatorio, y el D conocido como SOP leve o normoandrogénico. ¿Qué es lo que se sabe? Que existe un fuerte componente familiar y es altamente heredable porque aproximadamente el 60-70% de las hijas que tienen madres con síndrome de ovario poliquístico van a desarrollar esta enfermedad en la adolescencia o la adultez. De hecho, se sabe que con el conocimiento del genoma humano hay genes que intervienen tanto en la reproducción como en el metabolismo, cuya alteración origina el síndrome de ovario poliquístico. Así se han identificado hasta la fecha 26 genes relacionados con el desarrollo del SOP, que se agrupan en 4 grupos, valga la redundancia, que son aquellos genes que su mutación origina insulinoresistencia, otro grupo de genes que están relacionados con la síntesis y secreción de gonadotrofinas, otro grupo de genes que regulan la esteroideogénesis o participan en la esteroideogénesis, y un cuarto grupo que tiene función desconocida. Pero sin embargo, solo 10% o menos incluso de los síndromes de ovario poliquísticos se producen por estas mutaciones genéticas. Lo que hoy sí se sabe es que el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad multifactorial, donde intervienen factores genéticos, factores intrauterinos y factores ambientales. De hecho, hoy se dice que alteraciones del medio ambiente fetal van a originar alteraciones epigenéticas sobre la susceptibilidad genética del feto para expresar durante la adultez la enfermedad, e incluso con posibilidad de transmitirla transgeneracionalmente estas alteraciones y modificaciones epigenéticas. Por eso se habla, que ustedes habrán escuchado nombrar, del origen fetal de la enfermedad adulta, ¿no? Y aquí se ha incluido como principal responsable de la programación fetal del SOP al hiperandrogenismo gestacional. ¿Y por qué? Porque existe evidencias de hiperandrogenismo gestacional como participante del desarrollo del SOP, porque se sabe, por ejemplo, que las concentraciones de testosterona en líquido amniótico de mujeres que están embarazadas con hijas que van a desarrollar SOP es significativamente más alta que cuando se compara con las concentraciones en las embarazadas que no van a desarrollar SOP sus hijas. También cuando se analizan los niveles de testosterona de sangre de cordón en mujeres que llegan a término de embarazos con niñas SOP es significativamente más alto. También sabemos que hay mayor incidencia de SOP en mujeres con hiperplasia suprarrenal congénita. También hay reportadas altas concentraciones de AMH en hijas de mujeres SOP. Y también se sabe que situaciones que expresan mayor exposición prenatal a testosterona, como es la relación de la longitud del dedo índice y anular, va a estar alterado. Ustedes saben que en condiciones normales el hombre tiene longitud del dedo anular mayor que el dedo índice, es decir, que hay una disminución de la longitud dedo 2, dedo 4, que tiene que ver con la exposición intraútero a testosterona.
y esto también se observa en mujeres SOP cuando se las compara con mujeres no SOP. Y otro elemento que también está documentado y asociado con la exposición a andrógenos intraúteros es la mayor distancia anogenital que se observa en las niñas hijas de madres SOP comparados con las niñas de madres no SOP. Es más, fíjense que se ha documentado que exposición prenatal de monas a altas concentraciones de testosterona va a originar en la adultez, en la descendencia, alteraciones endócrinas y metabólicas similares a lo que se observa en el síndrome de ovario poliquístico. En condiciones normales sabemos que el feto está protegido del hiperandrogenismo materno por dos sistemas. Por un lado, por el aumento de SHBG, que es producto del hiperestrogenismo, que sabemos que el aumento de estrógenos durante la gestación aumenta SHBG, por lo tanto tenemos menos testosterona biodisponible, pero por otro lado, la aromatasa placentaria se va a encargar de transformar la testosterona elevada en la madre a estradiol, que luego va a llegar al hígado fetal, donde va a originar el estriol para su posterior eliminación. Sin embargo, situaciones donde hay un exceso de producción de andrógenos, ya sea por la madre o por el feto, o disminución de la actividad placentaria de aromatasa, van a hacer que el feto esté expuesto a mayores niveles de andrógenos. Tal es así que se ha observado en distintos modelos de animales e incluso en humanos que el hiperandrogenismo fetal se asocia a retardo de crecimiento intrauterino, que obviamente va a originar bajo peso al nacer y se asocia con pubertad temprana y principalmente con consecuencias durante la adultez, consecuencias tanto reproductivas como cardiometabólicas e incluso consecuencias de conducta. Tal es así que se observa que las hijas tienen una conducta más masculina con dominancia y agresión. ¿Qué es lo que está documentado en la placenta de las mujeres SOP? Se sabe que existen dos factores que van a asociarse con disfunción placentaria en las mujeres SOP, y esto es el exceso de andrógenos que presentan estas mujeres y la insulinoresistencia, que originan un retardo de crecimiento intrauterino con el origen fetal de la enfermedad adulta, es decir, en este caso el desarrollo del SOP. Tal es así que se observa que las placentas de mujeres SOP tienen mayor alteración vascular, mayor cantidad de infartos, mayor trombosis, mayor fibrosis, comparados con placentas de mujeres no SOP. Quiero mostrarles que ya el grupo de Maliqueo, que trabajó en Chile es el chileno que trabajó con la doctora Sid Peterman, demostró que el hiperandrogenismo, es decir, que las placentas de mujeres con SOP tenían una alteración de la señalización STAT3, que es el que regula el transporte de nutrientes, y por lo tanto se asociaba con una disminución del transporte de aminoácidos y de distintos nutrientes en placentas de mujeres SOP comparadas con mujeres no SOP. También demostró que las placentas de mujeres SOP tenían un aumento de la actividad de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1, pero principalmente una actividad disminuida de aromatasa, por lo tanto, los fetos estarían más expuestos a andrógenos. Pero también, fíjense que está documentado que en roedores el hiperandrogenismo gestacional disminuye el flujo de arteria uterina, aumenta la expresión de este factor inducible por hipoxia, es decir, que ahí está expresando mayor hipoxia, y se asocia con disminución del peso fetal. Por su parte, se sabe que tanto insulina como IGF-1 y IGF-2 van a inhibir la actividad aromatasa, y este estado de insulinoresistencia común en el SOP va a originar alteración de la placentación porque impide la acción de la IGF-1, que es importante para la invasión trofoblástica. También hay documentado otros mecanismos de disfunción placentaria en mujeres SOP, como es un aumento del estrés oxidativo, mayor inflamación, mayor depósito de colágeno con mayor fibrosis, y también acumulación lipídica que va a originar mayor inflamación y estrés oxidativa. ¿Qué quiero mostrarles? Que este es un trabajo donde se quiso evaluar el efecto de altas dosis de testosterona en ovejas durante el embarazo. Entonces se les administró a estas ovejas testosterona en forma intramuscular y se observó qué pasaba con la placenta. Lo primero que se vio es un incremento de la acumulación lipídica. ¿Por qué? Porque lo que hacen los andrógenos es inhibir la transformación de preadipocito a adipocito maduro, y esto hace que se acumulen, por lo tanto, los lípidos en depósitos extra
adipocíticos, como por ejemplo en este caso es la placenta. Entonces, la placenta se llena de lípidos, que esto también ocurre en condiciones normales en presencia de obesidad materna, en insulinoresistencia y en diabetes gestacional. Y también se observa que aparece fibrosis placentaria y esto es secundario al aumento del tejido colágeno observado en la placenta. Todo esto va a originar insuficiencia placentaria. Fíjense entonces cómo la lipotoxicidad, ya sea directamente por el hiperandrogenismo o indirectamente por la insulinoresistencia que produce también hiperandrogenismo, va a originar alteración y disfunción placentaria, cuya consecuencia final va a ser el bajo peso al nacer. Todos sabemos que este bajo peso al nacer va a condicionar alteraciones epigenéticas con desarrollo de SOP e incluso de síndrome metabólico. Hoy en día se habla del origen neuroendocrino del síndrome de ovario poliquístico. ¿Y a qué se debe esto? Ustedes saben que en condiciones normales, en el síndrome de ovario poliquístico, existe una alteración de la respuesta del feedback negativo que ejercen los esteroides a nivel del hipotálamo sobre la neurona GnRH. Y entonces, es más, necesitamos dar más dosis de esteroides sexuales para inhibir el GnRH y producir un descenso de LH. En consecuencia, en condiciones normales, lo que vemos es un aumento de la actividad del GnRH que aumenta los pulsos de LH y disminuye los de FSH, colaborando a la inhibición del desarrollo folicular. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Que parece que el hiperandrogenismo que cursa en el feto va a ser el responsable de esta alteración del feedback negativo. Esto vamos a verlo en animales, en distintos procesos de animales de experimentación, donde el exceso de andrógenos va a ser el que origina alteración del feedback negativo de los esteroides a la neurona GnRH. Y aquí se observa en la parte izquierda lo que corresponde al eje hipotálamo hipófiso gonadal de ratas, y aquí en primates, en los dos modelos del SOP, lo que se observa es una disminución del feedback negativo de los esteroides al hipotálamo con aumento del GnRH, aumento del LH y descenso de FSH, y este aumento del LH aumenta la producción de andrógenos por células de la teca. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante la actividad de los andrógenos para el desarrollo futuro del SOP. Ahora, se sabe que estos andrógenos actúan en los receptores androgénicos, que no solamente se han identificado en el eje hipotálamo hipófiso gonadal, sino también en sitios extragonadales como el hígado y el adipocito. Es más, fíjense que se ha documentado que cuando hay alteración del triplete CAG, como pasa en ciertas mujeres, hay un aumento de la actividad del receptor androgénico y esto se asocia con desarrollo del SOP. Fíjense que el tratamiento con flutamida va a originar ciclicidad menstrual en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, y básicamente lo que les dije recién, que diversos estudios en animales demostraron que cuando se les administra en forma prenatal o postnatal temprana andrógenos, van a inducir la aparición en la descendencia de un desarrollo de un cuadro síndrome ovario poliquístico-like, pero que esto no se observa cuando existe resistencia al receptor de andrógeno. ¿Qué significa? Que habría una hiperactividad de hipotálamo, de hipófisis gonadal, como responsable del desarrollo fetal del SOP. Es más, hay trabajos donde se han silenciado los receptores androgénicos en ovario y en cerebro, y como verán acá, solamente la silenciación de los receptores de andrógenos a nivel cerebral fueron capaces de impedir el desarrollo del síndrome de ovario poliquístico, que quiere decir que se necesita actividad androgénica en cerebro para que se desarrolle durante la adultez el síndrome de ovario poliquístico. ¿Dónde actuarían estos andrógenos? Existen dos poblaciones neuronales que son target de estos andrógenos, que es, por un lado, las neuronas productoras de quispeptina, neuroquinina B, dinorfinas, también llamado neuronas KND, y neuronas GABAérgicas. ¿Qué es lo que se ha documentado con estas neuronas? Ustedes saben que las neuronas quispeptinas, estas neuronas KND, son las principales neuronas estimuladoras del GnRH, que las neuronas GnRH en condiciones normales no expresan receptores de esteroides, y que este mecanismo de feedback negativo esteroideo al GnRH parece ser indirecto a través de acción sobre estas neuronas KND. ¿Qué se observó? Que cuando se administra prenatalmente a ratas este KND,
hay un aumento, de hidrotestosterona a ratas, se observa un aumento de la actividad de estas neuronas KND. Es más, en mujeres se observaron que si ellas presentan síndrome de ovario poliquístico, tienen niveles más elevados de quispeptinas comparados con las mujeres que no poseen este síndrome. Y el uso de antagonistas de neuroquinina B, se ha comprobado que en mujeres obtienen la capacidad de disminuir los pulsos de LH, disminuir los niveles de testosterona y en consecuencia revertir el síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué pasa con las neuronas GABA? En general, ustedes saben que el concepto es que el GABA es inhibidor en todo el sistema nervioso central, pero está claramente demostrado que la acción sobre las neuronas GNRH es básicamente estimuladora. ¿Qué más se ha comprobado? Que cuando se administra en forma prenatal andrógenos a animales, se produce un aumento de la actividad de estas neuronas GABA y en consecuencia aumenta el GNRH. Ahora, este aumento de actividad se revierte cuando se bloquean los receptores de andrógenos. ¿Qué pasa con el aumento de la actividad? El aumento de la actividad de estas neuronas GABA parece ser el responsable de la pérdida de la sensibilidad hipotalámica a la progesterona, porque se ha demostrado que los andrógenos van a producir un aumento de la actividad GABA y este aumento de la actividad GABA a nivel central parece que inhibe la transcripción de receptores de progesterona en hipotálamo. Y aquí se ve la representación entonces cómo el aumento de andrógenos actuando sobre su receptor va a inhibir la transcripción de receptores de progesterona, por lo tanto disminuyendo el feedback negativo de los esteroides. Pero no solamente en este origen neuroendocrino del SOP participan las neuronas KND y las neuronas GABAérgicas, sino también se sabe que participa la hormona antimülleriana. Todos sabemos que las mujeres SOP tienen 2 a 3 veces niveles más altos de AMH que las mujeres no SOP, y se ha demostrado recientemente que la exposición en ratas a altos niveles de AMH durante su preñez originaba en la descendencia el desarrollo del síndrome de ovario poliquístico. Ahora vamos a ver. Acá quiero mostrarles entonces cómo se ha descubierto que las neuronas GNRH presentan receptores de hormona antimülleriano, tanto receptores 1 como 2, que estimulan la liberación del GNRH. Tal es así que el aumento de los niveles de AMH documentado en mujeres SOP se asocia o sería responsable en parte del aumento de la liberación del GNRH. ¿Qué he documentado? Fíjense que en el segundo trimestre de la gestación se ha documentado que las mujeres SOP presentan niveles significativamente más altos de AMH comparados con las mujeres no SOP. Quiere decir que tal vez este aumento de AMH podría tener un origen a nivel central. ¿Qué es lo que se sabe? Que la AMH no atraviesa la placenta, pero tiene acciones a nivel central, incluso en la madre embarazada. Este es un trabajo que se hizo en rata, donde se administró altas dosis de AMH en un grupo, en otro grupo se le administró vehículo y en otro se les administró AMH asociado a antagonista de GNRH. ¿Qué se observó? Que produjo un aumento de los niveles de LH, y esto es por estímulo del GNRH. Fíjense cómo este aumento de LH se asoció con un aumento de los niveles de testosterona, menores niveles de estradiol y menores niveles de progesterona. Pero también se encontraron receptores de AMH, receptores 2 en placenta, y lo que se observó es que la AMH tiene la capacidad de inhibir la expresión de aromatasa placentaria y en consecuencia va a colaborar con el hiperandrogenismo gestacional. ¿Qué es más? En la descendencia se observó que las que recibieron AMH tenían mayor actividad, mayor número de espinas dendríticas y mayor aposición de neuronas GABAérgicas comparados con las que recibieron vehículo. ¿Esto qué significa? Estos resultados están demostrando entonces que la administración prenatal de AMH va a tener un rol importante en la programación del SOP en la descendencia, un origen central. Es más, fíjense que se ha reportado que niveles elevados de AMH reprogramarían al feto para inducir desarrollo del SOP, porque, como vimos antes, las pacientes SOP tienen niveles más altos de AMH, la administración prenatal de AMH indujo hiperandrogenismo gestacional, y además porque la exposición intraútero también altera la función placentaria colaborando con este hiperandrogenismo. Es más,
Cuando se trataban con antagonistas del GnRH, a ratones que estaban prenatalmente tratados con AMH, se vio reversión de su fenotipo SOP. ¿Esto qué quiere decir? Que interferirían entonces para el desarrollo neuroendocrino del SOP el aumento del NH, el aumento de GABA y el aumento de la actividad de las neuroquininas. Como conclusión, entonces, el SOP es una entidad de frecuente aparición en mujeres en edad reproductiva. Ya vimos que hoy se acepta su origen principalmente neuroendocrino, y esto es como consecuencia de hiperandrogenismo gestacional que aumenta la actividad de las neuronas KND, GABA y aumento de antivileriana. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme, y quiero agradecer a mi grupo de trabajo, sin el cual no podría realizar ninguna presentación. Muchas gracias.